Existen muchísimos mitos sobre lo que es el autismo, que si es una enfermedad, que si son personas raras, que si les quitas el gluten, el autismo se quita, que si las vacunas producen autismo, que son personas que no pueden adaptarse al mundo, entre otras cosas. El invitado de hoy es psicólogo y lingüista, con máster en Ciencias del Lenguaje y doctorado en Ciencias del Lenguaje, que en lo personal admiro muchísimo su trabajo sobre la neurodiversidad. Es una persona sumamente preparada y con experiencia para la detección e intervención de la condición del espectro autista. Es fundador de EITA, Equipo de Investigación y Trabajo en Autismo en Perú. Demos la bienvenida al doctor Ernesto Reaño, gran aliado de La Voz Autista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Abriendo Camino con la mamá de Majo. El día de hoy, de verdad, estoy muy emocionada, estoy de manteles largos y es un honor para mí aquí recibir al doctor Ernesto Reaño. Bienvenido. Muchas gracias, Doris, por la invitación. Es un gusto estar acá. Sé que estamos cortos en tiempo. El doctor ya tiene agenda llena, está dando consultas aquí en Guadalajara. Y la verdad es que aprecio mucho su tiempo y por lo mismo me encantaría, es usted la verdad muy famoso en esta área, en la neurodiversidad, y me encantaría que usted nos platicara un poquito más quién es el doctor Ernesto Reaño. Bueno, ya dijiste mi nombre, me llamo Ernesto Reaño, soy psicólogo clínico, soy lingüista, soy director de EITA en Lima, Perú, que es el Equipo de Investigación y Trabajo en Autismo. Funcionamos ya desde hace 14 años y trabajamos con personas autistas y sus familias y bueno, llevo dedicándome, la vez que supe que quería dedicarme a eso era cuando hacía mis prácticas profesionales en psicología. Trabajaba en un colegio con niños que tenían dificultades de lenguaje y me tocó trabajar con 2 niños autistas, eso ya por el año 2003. Ya. Y me enamoré de su forma de ver las cosas, procesar, dar afecto, entender, y dije, yo solamente me quiero dedicar a esto y bueno, así hasta ahora. Qué maravilla, yo la verdad admiro mucho su trabajo, sigo muchísimo su trabajo. Si hay un espacio que a mí me preguntan dónde puedo encontrar información o quién puedo leer, la verdad es que el doctor Ernesto Reaño está actualizado. Y lo que más me gusta de su trabajo es todo dignificando la condición del autismo, y eso me encanta. Por lo mismo, a mí me gustaría, yo he leído mucho sobre usted cómo describe la neurodiversidad, y siempre que me preguntan la neurodiversidad intento replicar un poco de cómo usted la describe, pero a mí me gustaría que en viva voz nos pudiera decir qué es la neurodiversidad. A ver, cuando hablamos de neurodiversidad es importante tener en cuenta que hablamos de 3 elementos, ¿no? En primer lugar, la neurodiversidad es un hecho biológico. Es decir, así como en la biodiversidad existen diferentes tipos de especies, la neurodiversidad quiere decir que como hecho biológico todos tenemos cerebros diferentes. Correcto. Y estas diferencias se agrupan en algunos que son más similares a otros. Al cerebro típico le diremos neurotípico, pero algunos tipos de cerebros similares entre sí serán los cerebros de personas autistas, déficit de atención, dislexia, etc. Entonces, en primer lugar, la neurodiversidad es un hecho biológico. Correcto. Diferentes tipos de cerebro. Pero también la neurodiversidad es un paradigma, ¿no? Es una manera de pensar, digamos, sobre estas diferencias. Y lo que se dice es que ningún tipo de cerebro es mejor que otro, que no hay una forma normal, digamos, de funcionamiento cognitivo. Correcto. Y que la idea de un cerebro normal es tan dañina como pensar que hay una raza mejor que otra, o que un género es más inteligente que el otro, o que una cultura es mejor que otra, ¿no? Uno no podría decir, por ejemplo, que las abejas son menos importantes que los seres humanos. Exacto. Si desaparecen las abejas, desaparecen los seres humanos. Entonces, cada tipo de cerebro cumple una función dentro de la diversidad humana. Cuando se acepta la diversidad humana, dice el paradigma de la neurodiversidad, lo que vamos a encontrar es mucha creatividad. Y también la neurodiversidad es un movimiento. Es un movimiento que busca los derechos de personas neurodivergentes, ¿no? La lucha de los derechos de las personas neurodivergentes. Entonces, cuando hablamos de neurodiversidad, hablamos como hecho biológico, como paradigma y como movimiento.
Exactamente. Y me encanta esta forma en cómo usted lo explica, porque me parece súper razonable, porque todos tenemos como una función que cumplir dentro de este planeta, y todos, o sea, estamos hablando de todos, no es uno más ni uno menos, y eso me encanta, y más esta parte sobre los derechos, porque efectivamente tenemos que empezar a adaptar el mundo para todos. Y también hay una parte que usted menciona que es el paradigma de la neurodiversidad. ¿Qué dice este paradigma? Bueno, ese paradigma lo que señala esencialmente y principalmente es que cuando intentamos entender esta diferencia, este hecho biológico, no podemos suponer que hay un tipo de cerebro mejor que otro. Claro. Como acabas de mencionar, cada uno cumple una función y el valor de cada persona, eso es lo que enseña el paradigma de la neurodiversidad, no está en el hecho de lo que puede hacer la persona, sino en lo que es la persona, en su posibilidad, sí, ¿no? Entonces a veces cuando dicen, sí, pero mi hijo es más funcional, no, o sea, las personas no funcionan, las máquinas funcionan. Las personas hacen en la medida, digamos, de sus posibilidades y de sus potencialidades. Entonces el paradigma de la neurodiversidad lo que hace es señalar, ¿no?, que la creencia en un tipo de cerebro normal, que todos deberíamos aspirar o que deberían ser las cosas, es una ficción cultural. Una ficción cultural construida, como decíamos hace un rato, es como decir que los hombres son más inteligentes que las mujeres. O es como decir que las culturas originarias son menos, tienen temas culturales menos importantes que las que son más occidentales, ¿no? Correcto. Entonces, cuando uno se da cuenta de ese tipo de cosas, o que dice, uno puede decir hay razas mejores que otras, ¿no? Entonces, ese tipo de discursos de creer que hay un tipo de cerebro normal, ¿no?, es muy parecido a lo que acabamos de decir. Correcto, correcto. Yo lo noto a veces mucho en las escuelas, cuando es que no puede escribir, o es que no puede hacer determinada actividad, pero empezará mejor o no puede estarse quieto, esa es mucha, ¿no? O no puede permanecer dentro del salón. Eso es lo que yo noto mucho cuando decimos, ¿y si mejor nos fijamos en lo que sí puede hacer? Y cuando decimos no puede, pensar por qué no puede, ¿no? Yo creo que es importante, porque justamente esta idea, ¿no?, que hablábamos hace un rato, del tipo de cerebro normal, es que todos deben funcionar de la misma manera, todos deben el clásico. Ser de la misma manera, todos deben hacer las cosas. Si fulanito puede, entonces tú puedes. Entonces, claro, muchas veces muchos padres cuidadores de niños autistas me comentan que su hijo tiene algún tema de hipotonía o que tiene dificultades para hacer, digamos, pinza al momento de coger el lápiz. Y no puede escribir. Okay. Y mi pregunta es, ¿puede teclear? No, sí teclea muy bien en el iPad. Entonces puede escribir. Entonces, ¿cuál es la necesidad de que escriba a mano en un mundo en el cual los niños de este momento, cuando crezcan, ya escribir a mano no va a ser necesario? O sea, uno escribe a mano para hacer la lista de las compras y esas cosas, pero uno no escribe cartas manuscritas, o sea, uno escribe tecleando. Entonces, si puede teclear, escribe. Por supuesto. Y si se mueve, no puede estarse quieto, ok, si lo dejo moverse, a lo mejor me doy cuenta de que aprende mejor, porque necesita un momento para procesarlo. Muchas veces no nos pasa que cuando no nos sale una idea, vamos, damos una vuelta y asienta. Entonces, ¿por qué la escuela tiene que seguir siendo ese espacio de normalización rígido en el cual todos deben hacer? Entonces, lo mismo. Como dice el paradigma de la neurodiversidad, cuando aceptamos esas diferencias, nos damos cuenta también del potencial creativo de las personas. Y como esa creatividad no hay una sola manera de ser creativo, sino muchísimas, ¿no? Exactamente. Y creo que es importante y es un llamado para los maestros que estén interesados en actualizarse y en mejorar y comprender, aparte que la población neurodivergente cada vez es mucho mayor, pues también que tengan en cuenta esta parte de esta filosofía, esta forma de ver las cosas para mejorar la educación cada vez más. Ahora, bueno, sabemos que las neurodivergencias pues son muchísimas. Podemos hacer una lista a lo mejor interminable de muchas cosas. Puede ser dislexia, dispraxia, déficit de atención, autismo. Y esta es la que me interesaría saber en su descripción, ¿qué es el autismo?
A ver, es importante enfatizar que el autismo no es una enfermedad. Correcto. Por lo tanto, no es algo que se cure, ¿no? Y seguramente hablaremos en un rato de ese tema de las curas respecto al autismo, pero no es una enfermedad. Tampoco es un trastorno propiamente dicho, porque trastorno es una idea que viene del modelo médico, ¿no? En el cual hay una forma normal de desarrollarse y lo que se desvía de esa forma normal, natural, sería el trastorno. Y claro, el autismo es una condición de vida que supone un neurodesarrollo atípico, diferente. Otra manera de neurodesarrollo donde el cerebro, la mente de la persona está mucho más preparada para sistematizar información. Claro. Por eso que son personas que cuando un tema les interesa se hiperfocalizan en ese tema, se dan cuenta de detalles en las cosas que les gustan, encuentran patrones, tienen una gran capacidad de memoria. Cuando el tema les interesa se vuelven expertos en ese tema. Desde el punto de vista de aquellas cosas que suponen sus intereses profundos, encontramos talento. Los retos vienen por el lado de la socialización, de la cognición social típica, ¿no? Y enfatizo lo de típico. Sí. O sea, para ellos es difícil entender típicamente a las otras personas y de utilizar las habilidades sociales típicas para interactuar. No es que las personas autistas no tengan empatía, tienen formas distintas de empatía, pero lo que típicamente se considera empatía, digamos, hace que muchas veces sean juzgados de una manera negativa. Entonces, a veces no es que sientan menos que los demás, sino que no leen en ciertos gestos asociándolos a determinado tipo de emociones. O a veces quieren efectivamente interactuar, hacer amigos. Es un mito pensar que las personas autistas son personas aisladas que no quieren interactuar con nadie. No, sí quieren hacerlo, pero no saben cómo, porque las habilidades sociales típicas no les son intuitivas. Es como si nos fuéramos ahorita a China sin saber chino ni las costumbres de los chinos. Pues vamos a tener muchas dificultades, vamos a meter la pata en todo, no vamos a lograr integrarnos hasta que alguien nos enseñe, bueno, cuáles son las costumbres en China y hablar chino. Es muy parecido el tema. O sea, ¿qué es el autismo? El autismo supone talentos en las áreas de los intereses profundos, en la sistematización de la información y retos en el lado de cómo entender e interactuar típicamente. Exactamente. Y ahora, estábamos hablando también de que cada cerebro es distinto y es evidente que el cerebro autista es un neurotipo, porque lo menciona mucho, es un neurotipo, o sea, es un tipo de cerebro. Pero la neurodiversidad aún así no descarta que esto sea una discapacidad. ¿Por qué no se descarta que sea una discapacidad? A ver, es bastante importante esta pregunta porque creo que a veces hay muchas confusiones al respecto. Algunas personas piensan que neurodiversidad es un término que viene a reemplazar a discapacidad. Entonces dicen, bueno, es que el autismo es una discapacidad. No, es una neurodiversidad. Sí, pero una cosa no supone a la otra. Claro. Es más, la idea de la neurodiversidad como constructo, tal como lo concibió Judy Singer y otros en el año 98, es una rama del modelo social de la discapacidad. Exacto. ¿No? Emerge de la comprensión del modelo social de la discapacidad. Entonces, tenemos básicamente, hay varios tipos de modelos de la discapacidad, pero básicamente dos. El modelo médico de la discapacidad, que es el modelo, digamos, de la patología, de la deficiencia, el modelo rehabilitador, ¿no? Si yo pierdo una pierna, entonces tengo que caminar. Intentarán ponerme, digamos, a lo mejor una prótesis en una pierna y que yo vea cómo enfrento nuevamente el mundo, ¿no? O sea, el modelo médico suele estar asociado mucho al tema de la deficiencia y ve ciertas discapacidades o dificultades como anormalidades que tienen que ser solucionadas. Correcto. En el modelo social de la discapacidad, de lo que se habla en primer lugar es de impedimentos, ¿no? Si yo pierdo una pierna, tengo un impedimento. Un impedimento que se transforma en discapacidad cuando quiero caminar. Claro. Pero si alguien me pone una silla de ruedas, entonces ese impedimento ya no es un impedimento. Logro, digamos, poder tener movilidad. No soluciono el tema de tener o no una pierna, pero sí el tema de la movilidad, digamos, está solucionado. Y si voy avanzando por la calle y no hay una rampa en la acera,
Entonces, nuevamente estoy en una situación de discapacidad, ¿no? Entonces, las personas podemos tener una serie de impedimentos que se transforman en discapacidades cuando, digamos, el mundo, digamos, no nos está pone las adaptado, barreras, pone exacto. las barreras. Entonces, por ejemplo, ¿por qué uno dice que el autismo es una discapacidad del neurodesarrollo? Porque la manera como está estructurada una persona autista, cognitivamente, afectivamente, sensorialmente, ¿no? Se vuelven una serie de impedimentos respecto de las capacidades que tienen la mayoría de las personas. Entonces, esa configuración coloca a la persona en situación de discapacidad constantemente. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo muchos retos a nivel sensorial, voy a estar discapacitado muchas veces. Si mi manera de procesar las cosas es en profundidad, en un solo tema a la vez, y me piden que haga varios temas a la vez, voy a estar discapacitado. Exacto. Si mi manera, digamos, de dar afecto es constantemente penalizada porque no se entiende, pues también me están discapacitando. Entonces, el autismo es una discapacidad porque muchas de las características de las formas autistas se vuelven impedimentos y discapacidades porque el entorno coloca una serie de barreras. Exactamente. Entonces, en ese sentido decimos que el autismo es una discapacidad. O sea, la discapacidad no está en sí misma en el autismo. Claro. Está en el entorno que discapacita. Entonces, cuando uno dice desde la neurodiversidad que el autismo es una discapacidad, no son opuestos, sino que resaltamos, ¿no?, que los entornos son inadecuados para las formas del procesamiento cognitivo, afectivo, sensorial de las personas autistas. Exacto. Y ojo, que son por las barreras que pone el entorno. Esto no significa que una persona autista no pueda lograr ir a trabajar o tener un espacio para poder desarrollarse de manera autónoma. El problema está en que no se hacen los apoyos o las adaptaciones razonables. Claro, justamente como mencionábamos hace un instante, si a veces algo tan simple como no escribas, digamos, a mano, teclea. O sea, a veces algo tan simple como, por ejemplo, ¿este niño puede ir con su tablet al colegio? No, porque todos van a querer. Sí, pero él quiere llevar esa tablet no porque va a jugar, Exacto. sino porque va a tomar notas. Claro. Es como impedirle a alguien, por ejemplo, ir con una silla de ruedas, porque todos van a querer ir con silla de ruedas, es absurdo. Pero si a veces ese tipo de adaptaciones no se dan en cosas tan simples, podemos entender que hay cosas más complejas en las cuales tampoco se dan, ¿no? Exactamente. Entonces, y esto coloca constantemente a las personas autistas en situaciones de discapacidad donde no podemos apreciar más bien lo que decimos hace un momento, lo que sí pueden hacer, donde sí están sus capacidades, donde sí están sus competencias, porque nos detenemos a intentar que haga cosas que no van a poder hacer bien a veces, y que no importa que no las hagan bien. O sea, no todos tenemos que hacer todas las cosas bien, pero aquello que sí hago bien, pues merezco que sea fomentado. Por supuesto, y en algunas situaciones se puede aprovechar esas cosas que sí hacen bien, hacer la adaptación, y si utilizo este método para poderle enseñar esta otra forma, y creo que es ahí donde creo que hay muchas maestras, muchos espacios que están interesados en esta parte de aprender a identificar estas, ahora sí que diferentes formas de aprendizaje o de enseñar, ¿no? Y bueno, yo vuelvo y reitero, sé que hay maestros que están muy interesados en mejorar cada vez la forma de enseñanza. Sí, y eso es importante mencionar. Muchas veces, la dificultad no es el maestro, ¿no? A veces, y yo también incluyo, a veces uno puede ser un poco injusto con ellos, Sí. pero es un poco el sistema educativo. Correcto. Hay muchos maestros que quieren hacer bien las cosas, pero la propia estructura escolar, la burocracia escolar, digamos, no se los permite, ¿no? La falta de apoyos en infraestructura, en hacer ciertas cosas, no se los permite, ¿no? Porque finalmente la inclusión educativa termina siendo una idea atractiva, interesante, buena para los políticos, para que hablen sobre inclusión, para las fotografías, pero donde no se hacen cosas específicas en adaptaciones, y también en lo que debería ser en invertir en los maestros, en que puedan capacitarse, ¿no? Exacto, y es la importancia de la capacitación, definitivamente. Ahora me voy a meter a un tema muy controversial, voy a abrir la caja de Pandora, dirían, pero me gustaría derribar un mito. Sí.
¿Por qué se cree que las vacunas causan autismo? A ver, este es un fraude, porque fue un fraude. Sí. Que empezó en el año 93, cuando un médico llamado Andrew Wakefield en Inglaterra mencionó que la vacuna triple, ¿no?, para el sarampión, la rubiola, causaba autismo. Ya. ¿no? Que había visto que niños autistas habían recibido esta vacuna, se les causó una inflamación gastrointestinal y que eso hizo que no se asimilaran bien ciertas sustancias y eso causó el autismo. Claro. Con el correr del tiempo se descubrió que eso era un fraude. Se descubrió que Wakefield había alterado, digamos, datos, ¿no?, de estos estudios. Se descubrió que también estaba coludido con empresas que tenían otras patentes de otras vacunas, una serie de situaciones, sí. Pero ya había calado la idea. Ya había calado la idea de que las vacunas causaban autismo y por primera vez en décadas veíamos niños que no se vacunaban. Sí. Entonces, claro, la gente no dejaba de ser autista, los niños no dejaban de ser autistas, pero podían morir de sarampión, de rubiola, de cosas que, digamos, ya estaban altamente controladas. Y eso queda hasta el día de hoy. Y a partir de eso surgen dos mitos bastante complicados. Uno, el tema de la quelación, la idea de que hay metales pesados en la sangre producto de las vacunas, porque las vacunas tienen mercurio. Ya. Entonces, a ver, las vacunas no tienen mercurio, tienen timerosal, que es un derivado del mercurio, que sirve para conservar, pero en cantidades inocuas. O sea, yo vivo en Lima, en Perú, y el pescado que comemos tiene más mercurio que una vacuna. O sea, la vacuna no tiene nada, porque es un preservante, el pescado que como tiene más mercurio que una vacuna. Nadie comiendo un ceviche se vuelve autista. Por supuesto. Entonces, eso de por sí. ¿no? Claro. Pero está la idea de los metales pesados. Entonces, muchos padres, y aparte eso es importante porque van a ciertos centros que tienen estas filosofías y le dicen, tenemos que tomarle una prueba de sangre, de orina. Todos esos se van a Estados Unidos. Nunca se pueden hacer esos análisis en nuestros países. Okay. Se van a Estados Unidos y misteriosamente los resultados siempre regresan con que todos están burlando en metales pesados como si trabajase en una mina. Ajá. Y hay que utilizar la quelación. Es decir, desintoxicar con sustancias muy fuertes, ¿no?, que se utilizan realmente cuando alguien está expuesto a un derrame, digamos, de metales en una mina o en situación de guerra frente a gases tóxicos. La quelación, incluso muchos niños pueden morir, digamos, con este tipo de cosas. Sí, claro. Entonces, es ese tema de los metales pesados. Y el otro tema es el tema de la dieta. Como muchas veces se dijo que había un tema gastrointestinal por el tema de las vacunas, se creyó que una dieta libre de gluten y de caseína puede, digamos, mejorar las cosas. Ahora, mejora a algunos niños cuando son celíacos, es decir, cuando tienen, digamos, algún problema específico para sintetizar esto. De salud. De salud, pero no por el autismo. Muchos chicos que utilizan ese tipo de dietas terminan teniendo problemas de salud porque, digamos, tienen una baja de calcio. Entonces hay casos incluso de osteoporosis infantil por utilizar eso. Entonces, claro, el mito de las vacunas que causan autismo, al mito de los metales pesados y la quelación, al mito de las dietas para el autismo. Y la alimentación. Y, por ejemplo, bueno, a mí la verdad me causa, ya lo hemos platicado aquí, el tema de la alimentación. No existe una dieta específica, ni siquiera para una persona autista, para sentirse bien. ¿Qué es lo que es? Pues cada cuerpo es diferente. Una dieta balanceada siempre va a ser la mejor opción. Y pues bueno, prueba y error, lo que nos vaya haciendo sentir bien y sentir mal. Mira, muchas veces alguna de las cosas que queremos es que los niños y las niñas autistas se integren mejor. Correcto. Si yo le hago una dieta que no es necesaria, ¿qué pasa cuando lo invitan a un cumpleaños infantil? Ay, sí, no. Va a tener que llevar su comida aparte. Sí. ¿Qué pasa si un amiguito le invita algo en el recreo? Tiene que negarse, entonces le ponemos una barrera también social. Por supuesto. Si lo necesita específicamente, ok, pero si no lo necesita, ¿para qué? Exactamente. Sí, eso platicábamos justo con una especialista nutrióloga, de que no se le debe negar ahora sí que el azúcar en las fiestas a los niños. Y ella dice, bueno, es que no se va a alterar por la rebanada de pastel. O sea, tienes diferentes estímulos. Está el payaso, está el brincolín, está la música. O sea, es una bomba de estímulos que es lo que lo está alterando, ¿no? Si alguien quiere hacer ese tipo de dietas, que la haga toda la familia, porque
graciosos. O sea, el niño tiene una dieta libre de gluten y caseína y todos comen pizza en la casa. Claro. Comen todo y él no. Claro. Quieren hacerla a la toda. Y si después, digamos, a lo mejor meditan A ver un si poco es, mejor. claro. Y recuerden que la dieta tiene que ser sostenible. No puede ser una dieta que no se pueda mantener porque puede ser hasta mucho más cara, en fin. Pero qué bueno que tocamos el tema, me parece muy importante. Ahora, ¿existe ya evidencia científica de qué es lo que provoca el autismo, por llamarlo de alguna manera? A ver, los estudios apuntan a que es un tema genético. Correcto. No tenemos mapeado todos los genes del autismo, pero sabemos que es genético. Y se sabe que es genético porque muchas veces vemos una mayor concentración en ciertas familias. Muchas veces cuando se da un diagnóstico de autismo a un niño o una niña, por ahí el padre o la madre dice, oye, pero yo también creo que estoy. Sí. O no necesariamente está, pero tiene muchas características, ¿no? O uno empieza a descubrir la familia, oye, pero el tío, el abuelo también, y entonces uno empieza a darse cuenta. Lo que está mapeado cada vez de mayor manera es que es un tema genético. Se da en el 1% de toda la población y está distribuido en la genética en general. Correcto. Se concentra más en ciertas familias, pero a veces puede aparecer en otras familias sin que hayan habido a lo mejor antecedentes tan claros, ¿no? Entonces hay una diferencia genética y una diferencia cerebral. Lo que no tenemos todavía son marcadores biológicos, es decir, uno no le puede tomar un examen genético de sangre y decir es autista. Claro. O si bien sabemos que hay diferencias en ciertas zonas cerebrales, no podemos tomar una tomografía y decir, no, acá esto es autismo. Claro. Sabemos que es algo, digamos, con lo que se nace, ¿no? No está totalmente mapeado, pero sí se sabe que es un origen biológico. Y me parece muy interesante que ahorita mencionó el tema de que cuando diagnostican a tu hijo y dices, oh, creo que yo también tengo algo. Y puede ser incluso hasta otra neurodivergencia, ¿no? O sea, es que, bueno, a mí me da mucha, risa para mí saberlos. En ese momento no digo nada, pero a veces en las entrevistas iniciales con los padres uno se da cuenta que empieza a listar características cuando conversa y a veces alguno de los padres dice, pero yo no veo nada raro en eso, yo era igualito, yo soy igual. Para mis centros digo, bueno, ya al momento de la entrega del informe le diremos, a lo mejor usted también. También vamos a evaluarlo. Claro, claro, y que volteemos a ver, esto no está mal, o sea, no es malo ser autista, es, insisto, y como lo menciona el doctor, es otra forma de ser, es otro tipo de cerebro. Que es importante justamente temas como tu espacio y otros espacios que se están abriendo es derribar una serie de mitos sobre el autismo. No solamente sobre las causas del autismo, sino cómo son las personas autistas. O sea, esa idea de que el autismo es infantil, solamente se da en niños, y mayoritariamente en niños y no en niñas, y que son niños aislados, y que se golpean, y que no hablan, y que no quieren interactuar con nadie, que están en un rincón, en una burbuja. No, hay que derribar ese mito. Exactamente. Exactamente. Y a esto me gustaría también entrar en este tema, entrados ya en autismo, lo que es el trauma sensorial y el trauma social. Sí. A ver, cuando hablamos de trauma, las personas suelen pensar en lo que es el trauma de choque. El trauma de choque es un evento que ocurre, que irrumpe en la vida desestabilizándola, ¿no? Claro. Una violación, un accidente, una guerra, un desastre natural, ¿no? A veces pensamos solamente en ese tipo de trauma, pero el trauma también puede ser de otra manera. Puede ser el trauma complejo, por ejemplo, cuando una persona está sostenida a violencia verbal, física, sostenidamente en el tiempo. Correcto. ¿No? O el trauma, digamos, sensorial, por ejemplo, ¿no? El trauma sensorial quiere decir que, a ver, las personas autistas tienen configuraciones sensoriales diferentes. A veces tienen hipersensibilidades auditivas, olfativas, táctiles, gustativas, que hace pues que su percepción de los entornos sea diferente. Correcto. ¿No? Todos tenemos un sistema inconsciente que se llama la neurocepción. La neurocepción quiere decir que nuestro sistema nervioso autónomo está monitoreando siempre si el entorno es seguro o no es seguro. ¿Para qué? Para prepararnos frente al peligro. Reaccionar. Por ejemplo, todos hemos experimentado a veces entrar a un sitio que aparentemente es muy tranquilo, pero nos sentimos incómodos. Y no sabemos por qué. Bueno, posiblemente nuestro sistema neuroceptivo, digamos a través de nuestros sentidos, está detectando algo que eventualmente podría ser peligroso.
Bien, si las personas autistas tienen hipersensibilidades, su neurocepción va a ser distinta, ¿no? Y van a estar sometidos a la sensación de peligro constante. Ruidos, olores, texturas, sabores, que a lo mejor una persona típica dice, pero esto se puede aguantar, ¿no? Sí, pero él tiene una hipersensibilidad, claro, no lo aguanta. Entonces, muchas personas autistas empiezan a generar grandes cantidades de estrés, ¿no? Porque sensorialmente se sienten continuamente en peligro. Y una sensación prolongada de estrés genera trauma, ¿no? Totalmente. Entonces, el trauma sensorial es eso, ¿no? Estar sometido a, digamos, estos estímulos aversivos hasta el punto en el cual se genera trauma, se genera desesperanza aprendida. Es decir, bueno, pues, o sea, nadie me va a apoyar, entonces me rindo, ¿no? Que ese es un paso muy, muy importante que tenemos que prevenir. Claro. Que prevenir siempre, ¿no? Eso en cuanto, digamos, el trauma sensorial. Y sobre todo es importante que las personas neurotípicas entiendan que ellos no son, digamos, la norma, si se quiere, para decir qué cosa es aversivo o no es aversivo. Tenemos que centrarnos en, digamos, lo que esté siendo difícil para la persona. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Porque el mensaje que finalmente el niño o la niña autista termina recibiendo es de negligencia, de no cuidado y de que no importa lo que pase no va a recibir ayuda. Sí, ¿no? qué fuerte. Entonces, es eso. Y eso es importante, los padres, cuidadores, piensen mucho en los perfiles sensoriales y siempre háganlos y vean las adecuaciones, porque un cuidador puede querer hacerlo bien, puede querer ejercer un apego seguro, puede querer, Sí. pero si no entiende esto, no importa la cantidad de afecto que quiera dar, el niño va a vivir la situación como negligente. Exactamente. Yo pongo mucho de ejemplo cuando la cita con un dentista. De entrada, pues nosotros entramos a la sala de espera y para nosotros puede ser a lo mejor muy común llegar y sentarse, pero para ellos volteas a verles las caras simplemente y ya están escuchando muchísimo más lo que está pasando allá adentro, el clima, el sonido, a lo mejor hay otro paciente anterior y no la está pasando tampoco muy bien, toda esa percepción que ellos tienen, pues ya la están registrando. Y ahora hacer de que, y aún así, así o sí vas a entrar, si para un neurotípico es complicado, imagino que para un autista es todavía 10 veces difícil. Y que aún así tus padres o la persona que te lleva te obligue, es sumamente, yo lo veo como una tortura. Como una tortura y aparte como una traición. Traición, exacto, Porque exacto. el niño dice, ¿por qué no me estás cuidando? ¿No te das cuenta que no la paso bien? Esto no la paso bien, que el sonido, el taladro es muy complicado. Entonces, por ejemplo, la ida al dentista no solamente es la predictibilidad de encontrar, sino buscar ciertos dentistas que estén preparados. Exacto. Preparados, que no se amarran a los niños, que no se obliga. Si la está pasando mal, nos detenemos. Si no se puede terminar ese día, no se termina ese día. Exactamente. Punto. Se dará un analgésico o algo, si es que es complicado, se tapará como se puede y se intentará la siguiente. Hasta donde ellos permitan. Pero eso también, o sea, porque si yo estoy en un espacio donde cuando no la paso bien, se me cuida, voy a volver con más confianza. Claro. Porque sé que si pasa algo, van a parar. Entonces, no voy a ir con ansiedad. O sea, la ansiedad, digamos, regular, normal, que todos pueden tener, pero, digamos, sabiendo que va a haber una protección. Claro, por supuesto. Y también yo estoy consciente de situaciones de salud que hay que ahora sí que hay que intervenir. Sin embargo, hay que buscar la forma. La forma para prevenir precisamente el trauma. ¿No? Y eso en cuanto al sensorial que mencionabas, el trauma social, que está dentro de las formas de trauma complejo. Sí. Son, digamos, otro tipo de trauma al que están expuestos los niños autistas en su socialización. Ya. Constantemente, desde muy pequeños, las personas autistas son penalizadas en la forma en la cual interactúan, en la cual les dan su afecto, ¿no? Todo el mundo quiere que den abrazos de la misma manera que los neurotípicos, todos quieren que expresen cariño de la misma forma y no nos damos cuenta que la forma de dar afecto de las personas autistas es a través de sus intereses profundos. Claro. O a veces todas las actividades en paralelo, o sea, si una persona autista viene al mismo sitio donde estás tú,
no a conversar contigo, pero a jugar porque quiere que estés cerca. Eso es una manera de dar afecto, y así hay otras. O te trae un regalo inusual porque te hizo acordar esta piedrita, o mejor, o sea, algo de su colección que te regala. Eso equivale a 1000 abrazos neurotípicos. Entonces es importante entender cómo se da el afecto. Y es importante también entender cómo se interactúa. Por supuesto. ¿No? Entonces, pero sí, yo estoy penalizando constantemente esas formas. La persona autista vive en una constante situación de ansiedad y de frustración. Correcto. De intentar camuflar sus características siempre. O sea, y ojo, acá es importante. A veces la gente dice, ay, pero los autistas, nadie puede camuflar perfectamente como para parecer un neurotípico. Sí, ok, nadie puede camuflar perfectamente, pero el hecho es que se camufla. Porque aprendo que hacer steamings está penalizado, entonces no lo hago. Aprendo que decir las cosas así está penalizado, no lo hago. Aprendo que tengo que hacer e intento borrar mis caracteres. Sí, no puedes ser tú mismo. Y claro, ¿cuál es el mensaje? Está mal ser tú mismo. Claro. ¿No? Entonces, respecto de cómo doy afecto, estoy penalizado. Respecto de cómo mis características son penalizadas y tengo que taparlas, entonces eso es también frustración. Y bueno, el bullying y el acoso constante, ¿no? A lo largo de no solamente la etapa escolar, sino posteriormente. Correcto. Entonces todo esto genera, digamos, exposición a altas, también dosis de estrés, un estrés crónico y tóxico que termina generando trauma. Trauma, exactamente. Triste, pero esto es un llamado a empezar a observar este tipo de conductas, este tipo de situaciones, que para muchísimas personas autistas, que no es necesario traer un letrero, decir soy autista para que te fijes lo que estoy haciendo, sino que significa ser empáticos con nuestro entorno, con las personas que están a nuestro alrededor, y empezar a notar este tipo de situaciones que pueden afectarle. Y sobre todo los padres de familia, tenemos que darnos cuenta que tenemos que escribir esta historia de manera distinta, de alguna forma. Lo que acabas de mencionar es muy importante, lo del letrero, ¿no? O sea, hay que entender que el autismo es una discapacidad invisible. Invisible, exacto. ¿No? O sea, al inicio, cuando hablamos de la discapacidad, yo ponía el ejemplo de perder una pierna, claro. La discapacidad física se ve. Cuando yo veo algo, puedo intentar ser más empático. Exacto. Pero cuando yo no veo algo, ¿no? Entonces muchas veces digo, ay, pero si es tan inteligente en matemática, ¿por qué no hace las cosas bien en el curso de lengua? Se está haciendo. Pero si hizo tan bien las cosas el día de hoy, ¿por qué hoy día no puede? Se está haciendo. Claro. Porque no veo. Cuando no veo algo, mis prejuicios, mis preconceptos suelen ser más fuertes. Exactamente. ¿Por qué es importante el diagnóstico? A ver, yo creo que el diagnóstico es importante porque es el primer paso a la identidad. El diagnóstico, mientras más temprano sea, mejor, porque permite que los entornos sean más adecuados, permite que los cuidadores puedan conocer, entender, prepararse, permite que uno pueda solicitar los apoyos y los ajustes, todo pensado en el bienestar de la persona autista. Correcto. Pero también es el paso, como decíamos hace un momento, a la identidad, porque la persona autista merece saber que es autista, merece saber que es diferente, que funciona de una manera distinta, que procesa la información de una manera distinta. Ni mejor ni peor, que ser diferente no lo hace inferior a nadie. Teniendo en cuenta ese conocimiento, a niveles de autoestima, de autoconcepto y de la manera en la cual uno puede estar en el mundo e interactuar con los demás, es, digamos, es como la identidad de saber que uno pertenece pues, a un país. Exacto. ¿No? Creo que parte, digamos, de las mayores dificultades, de las mayores tristezas, de la mayor frustración es no saber exactamente por qué soy como soy. Exactamente. ¿No? Y vivir constantemente comparándome con los demás. Y ir tratando de tener una identidad en la cual no voy a poder encajar, no la voy a poder habitar nunca porque no soy esa persona. Por eso que en la vida adulta, el alivio cuando se descubre que es autista. Claro. ¿No? Y todo empieza a encajar, a dar sentido y uno empieza a poder desenmascarar una serie de cosas, ¿no? Claro, claro, y aquí ha platicado, he tenido la fortuna de tener aquí también a personas autistas como Carly, como Alita, como Xochitl, que para ellas fue lo mejor tener el diagnóstico porque decían, ahora entiendo todo.
ahora comprendo por qué fue así mi infancia y por qué ahora hago esto, y sin fin de cosas. Y para cuando están niños, para los padres, yo creo que también es muy importante para entregar información y no etiquetas calificativas que digan que sea raro, que sea lento, en fin, ¿no? Mejor llegas con información de un diagnóstico de necesita apoyos porque es autista, ¿no? Y bueno, doctor, nada más para concluir, de agradecer que esté aquí en Guadalajara. Déjenme platicarles que también el doctor trae su libro, viene estrenando el libro, de hecho. Sí. Platíquenos. A ver, hace casi un mes, digamos, que fue presentado este libro en Lima, Perú. El libro se llama ¿Qué es el autismo? Reflexiones desde el paradigma de la neurodiversidad. Me encanta. ¿No? Donde intento dar cuenta de esto, ¿no? ¿Qué es la neurodiversidad? Cómo concebir al autismo desde la neurodiversidad, desde el paradigma de la neurodiversidad, y atraviesa una serie de tópicos, ¿no? El diagnóstico, la educación, el papel de los cuidadores, la vida adulta, la adolescencia. O sea, intento cubrir, digamos, la mayor cantidad, digamos, de etapas a través de una serie de reflexiones que pueden ser útiles a cuidadores, a maestros, pero también a personas autistas, digamos, ¿no? Entonces, la idea del libro es poder, digamos, poner un poco blanco y negro, digamos, estas ideas del paradigma de la neurodiversidad y cómo pueden orientarnos a todos. Buenísimo, y esta es la parte donde me gustaría fomentar de que los padres tenemos que estar informados con información, ahora sí que actualizada, sobre todo con esta parte de dignificar siempre la condición de vida y apegados al paradigma de la neurodiversidad, porque lo que busca, como dijimos, son derechos. Exactamente. Me encanta. ¿Dónde podemos encontrar su libro? Bueno, se va a estar vendiendo estos días, el día viernes y el día sábado y el día domingo, en la Expo de Guadalajara, porque va a ser el primer Congreso Hispanoamericano Autista. Correcto. Pero fuera de eso se encuentra, digamos, vía Amazon, ¿no? Genial. Tanto en versión Kindle, virtual, como en versión también física en papel. Maravilloso. Si alguien, doctor, quisiera una consulta con usted, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, ya ahorita es un poco difícil porque el día viernes es mi último día de consultas, pero digamos, si ustedes entran a la página web de EITA, que es www.eita.pe, ¿sí? Ahí están nuestros datos, si puedo apoyarlos vía Zoom, porque hacemos también, digamos, consejería o de esta manera, pues encantado. Maravilloso, y que esta parte de que hacen Zoom rompe todas las barreras de distancia, y qué mejor tener en contacto al doctor. Creo que me parece maravilloso. Sé de varias personas que han recibido su diagnóstico tardío por medio de usted, y qué maravilla que tengamos ahora sí que lo tengamos usted como buena herramienta en contacto con el diagnóstico. Muchísimas gracias. No sé si estamos perdiendo alguna información. ¿Quisiera agregar algo más? Bueno, creo que hemos tocado varios temas, pero yo creo que lo fundamental es generar, digamos, la idea de que el autismo no se cura, el autismo no es una enfermedad, el autismo no requiere justamente ninguna curación por eso mismo, pero sí requiere de aceptación, y más que aceptación requiere de respeto. Exacto. En la medida en que enfaticemos en el respeto y no en la inclusión, porque no podemos incluir a alguien que ya está en nuestro mundo. No, necesitamos respeto para poder convivir entre todos, para poder mirarnos y comprender en las diferencias todo lo que nos hace humanos. Ver en la diferencia, en lo diferente del otro, aquella humanidad que también me hace sentido con la mía, ¿no? Y reconocernos todos en los demás, ¿no? Nuestras semejanzas a través de las diferencias también, aunque parezca un contrasentido, no lo es, ¿no? Cada persona, digamos, completa algo, completa un pedazo, digamos, de eso que es ser el ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensar el autismo desde esa perspectiva, y te agradezco mucho por la invitación. Claro, no, al contrario, yo la verdad, muchísimas gracias, admiro muchísimo su trabajo. Si alguien me pregunta dónde puedo conseguir información actualizada y fidedigna, precisamente en el espacio del doctor Ernesto Reaño. Vamos a pasar todas sus redes sociales por aquí también. Su libro también, obviamente, vamos a poner aquí la información.
Yo la verdad los invito a que lo sigan, a que reflexionen mucho sobre lo que él nos comenta. Y pues nada, al contrario, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, hasta pronto. Ustedes recuerden que cada vez que se abre un camino, se abre una oportunidad. Muchísimas gracias.